Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora, muy amable. Para mí es un placer y un gusto poder acompañarles en este encuentro regional de la jurisdicción contencioso-administrativa desde el Reino de España, en una conferencia que va a ser breve, online, sobre algunas cuestiones que me parecen relevantes en relación con este derecho humano a la buena administración. Pero no sin antes agradecer a las autoridades y a las entidades que han hecho posible este evento, que me hayan invitado. Claro que me hubiera gustado más estar presencialmente, pero tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías. Acabo de escuchar una magnífica intervención sobre la interoperabilidad y sobre las ventajas que tienen estos nuevos sistemas de comunicación que hacen posible, ¿verdad?, que a través de estos sistemas podamos escuchar, comentar, dialogar con personas que se encuentran muy alejadas de nosotros y, sin embargo, bueno, pues poder escuchar, poder intercambiar. Colombia es un país al que tengo mucho afecto desde hace muchos años. Sé que en estos días, además, en el país se está rindiendo homenaje a una querida amiga y gran jurista, Consuelo Sarria, al que se le está tributando pues un reconocimiento muy especial y como fundadora del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que tengo el honor de presidir en este momento, pues me sumo a todos estos homenajes que se le están realizando. Y también tengo que decir que otro de los ilustres miembros fundadores de nuestro Foro de Derecho Administrativo, el doctor Jaime Vidal Perdomo, es un singular jurista que siempre recuerdo cuando intervengo en alguna conferencia o alguna disertación en Colombia, porque es un gran jurista, es una persona que siempre ha llevado muy alto el pabellón de Colombia en todos los eventos y la verdad es que es todo un honor contar con personalidades tan ilustres del mundo jurídico en un gran país como es el de ustedes. Es de bien nacido ser agradecido y por eso mi agradecimiento a las autoridades y a las entidades que organizan el evento. Saludo a todas las personas que están presentes en la sala y que nos siguen por los medios de las nuevas tecnologías para también significar mi agradecimiento al magistrado Rodrigo Mazabel, que es quien me ha contactado y que con mucho gusto pues en su momento me comprometí y aquí estamos. Bueno, el derecho a la buena administración, el derecho humano a la buena administración es la manifestación en nuestro tiempo de un giro copernicano en el estudio y en el análisis del derecho administrativo. Un derecho administrativo que durante mucho tiempo ha estado demasiado pendiente de los privilegios y las prerrogativas del poder y que por fin ha bajado de su atalaya, ha bajado de su posición vertical para intentar comprender mejor la realidad que nos circunda y para convertirse en un ordenamiento del poder para la libertad solidaria de las personas. Atrás quedaron esas perspectivas que situaban el derecho administrativo como un ordenamiento del poder para el poder. Ahora el derecho administrativo es una ordenación racional de los intereses generales de acuerdo con la justicia y en este contexto, en este humus, en este solar, en el año 2000 surge en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Persona este derecho humano, este derecho fundamental de la persona que pone de relieve y pone de manifiesto la centralidad de la dignidad humana y de sus derechos fundamentales en el mundo en que vivimos. Cuando tenemos que hablar y explicar el derecho humano a la buena administración, después de señalar que efectivamente no es un derecho subjetivo más, sino, como dice Alexis, un derecho subjetivo de esos que están por encima de las mayorías, porque es un derecho humano, es un derecho que nace y muere con la persona, es un derecho que se deriva de la dignidad humana y que hoy, en un Estado social y democrático de derecho, tenemos que explicarlo en el contexto de los elementos que permean, que forjan, que componen este modelo, esta matriz política jurídica que se llama Estado social y democrático de derecho, que
en este sentido, nos permite plantear esos elementos sobre los que bascula y sobre los que se explica este derecho fundamental, este derecho humano. Juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, solidaridad y participación. No se preocupen que no voy a hacer una glosa de todos y cada uno de estos elementos porque nos llevaría muy lejos y me he comprometido a hacer una intervención breve y así lo voy a hacer. Juridicidad porque un Estado democrático social de derecho, el poder, cualquiera de sus expresiones, actos expresos, actos tácitos, actos presuntos, normas, operaciones materiales, vías de hecho, inactividades, etcétera, está sometido a la ley y al derecho, como dice la Constitución de Bonn y como señala también la Constitución española y todos los ordenamientos constitucionales. El poder está sometido a la ley y al derecho. En segundo lugar, este derecho humano a la buena administración hay que explicarlo también en el contexto de la separación de poderes, una materia muy delicada, muy complicada, muy difícil, más en el tiempo en que estamos, pero que para nosotros los juristas es una piedra de toque de la democracia, porque la democracia se basa sobre la limitación del poder y sobre la participación ciudadana, y la limitación del poder tiene mucho que ver con esa división del ejercicio del poder en un mundo en el que lamentablemente estamos viendo como la concentración es una de sus señales de identidad más preocupantes. Reconociendo los derechos fundamentales, aquí surge el derecho humano a la buena administración. Estos derechos fundamentales que se derivan de la dignidad del ser humano, se derivan de esa cualidad intrínseca de la persona que hace que sea lo que es y no otra cosa, y que desde luego tiene una importancia radical para entender que esa dignidad, más allá de su consideración de principio de la filosofía o de la ética, tiene un eminente rango y calibre jurídico y se yergue y se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento del poder por eliminar o lo que es peor, por ignorarla. Esa dignidad, cuando es el centro del ordenamiento, nos ayuda a construir categorías, conceptos, el derecho administrativo, por ejemplo, sobre el procedimiento, los presupuestos, la potestad sancionadora, que tienen otras perspectivas. Y en ese contexto surge este derecho fundamental, este derecho humano a la buena administración, que tal y como está expresado en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de 2000, de la Declaración de Niza de diciembre de 2000, se refiere a un derecho que tienen todos los ciudadanos europeos a que los asuntos públicos sean tratados de forma imparcial, objetiva y resueltos en un plazo razonable. Por eso las nuevas tecnologías qué importantes son para que efectivamente esta racionalidad del plazo, que el plazo sea útil, pues sea una realidad. Y por eso nunca nos cansaremos de señalar que la interoperabilidad, la sincronización de los registros hacen posible ese derecho concreto, que es uno de los derechos en los que se manifiesta el derecho humano a la buena administración, y consiste en que a los ciudadanos no se nos pidan documentos que ya obren en poder de las administraciones, porque estas, que tienen que ser eficientes, eficaces y bien organizadas, deben de oficio, ¿verdad?, reunir esos documentos que obran en poder de las administraciones y que tantas veces cargan sobre nuestras espaldas en ese peregrinaje, en ese calvario administrativo que tantas veces tenemos que soportar los ciudadanos. Este derecho fundamental a la buena administración, no con rango de norma, porque no está reconocido como una norma a nivel iberoamericano, sí que hay una declaración política del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración Jurídica para el Desarrollo, de octubre del año 2013, donde se reconoce y donde los ministros iberoamericanos, también el de Colombia, signaron en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de Panamá del año 2013, y donde se establecen unos principios sobre los que se construye este edificio del derecho a la buena administración, y donde se explica que este derecho a la buena administración está compuesto, está integrado por toda una serie de derechos específicos
porque el derecho administrativo, como ustedes saben muy bien, es el derecho constitucional concretado, y el derecho administrativo es un derecho de realización, y el derecho administrativo hunde sus raíces en la realidad, como decía el célebre profesor italiano Massimo Severo Giannini. Cualquier consideración que hagamos sobre la buena administración es una consideración que tiene que ser siempre sobre derechos concretos, sobre derechos específicos, sobre derechos aterrizados en la realidad. Bueno, ¿cuáles son los principios sobre los que bascula? ¿Cuáles son los principios sobre los que se funda este derecho a la buena administración? Son principios que todos conocemos, principios que hemos estudiado en el derecho administrativo, principios que están en nuestros ordenamientos administrativos, en nuestras leyes de procedimiento, y que van desde el principio de juridicidad, pasando por el principio promocional de los poderes públicos para crear condiciones para que las personas y los grupos que se integran sean reales y efectivas. Tiene mucho que ver con el principio de racionalidad, que a su vez nos conduce a hablar de la espina dorsal hoy para mí del derecho administrativo, que es la motivación de las decisiones discrecionales. Cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y extensa es la obligación de motivar y de justificar las decisiones discrecionales, que tiene mucho que ver con el principio de igualdad, con el principio de eficiencia, con el principio de eficacia, todos los criterios de organización que tienen que ver con el gasto público en relación con la equidad, la economía, el principio de evaluación permanente de la administración, de sus unidades administrativas, el principio de universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos. ¿Qué decir del principio de ética, del principio de participación, del principio de publicidad y claridad de las normas? Porque la buena administración también, en su dimensión normativa del quehacer de las administraciones, tiene que ver con la buena regulación, con el principio de la buena regulación y el derecho a la buena regulación que tenemos todos los ciudadanos, a la claridad, a la concisión, a la completud de las normas, al principio de seguridad jurídica, al principio de proporcionalidad, de ejercicio normativo del poder, de objetividad, de buena fe, de facilitación, tanto que está muy relacionado con las TICs, el principio de celeridad, el principio de transparencia y acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos principios dan lugar, porque si no nos quedaríamos en un canto de sirenas, nos quedaríamos en un brindis al sol, nos quedaríamos en pura palabrería, en pura elucubración intelectual y erudición metafísica, y necesitamos, desde el derecho administrativo, explicar cuáles son los derechos concretos, los derechos singulares, los derechos específicos que componen el derecho a la buena administración. Esto está en esta Carta Iberoamericana, que yo me permito recomendarles, porque creo que es una carta que, aunque es verdad, no tiene rango normativo como si tiene la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, sin embargo, hasta el momento, desde mi punto de vista, modestamente, es el documento que mejor hasta ahora ha explicado el sentido que tiene este derecho humano, los principios fundantes del mismo y, por sobre todo, los derechos componentes o los derechos que se derivan del derecho humano a la buena administración. Digo derecho humano y no derecho subjetivo porque, como ustedes pueden comprobar en la literatura académica al respecto, las discusiones que se han mantenido entre constitucionalistas y administrativistas sobre si es un derecho humano, si es solamente un derecho subjetivo, tienen que ver realmente con la posición del Estado en relación con la persona, con el origen del Estado, con la función del Estado en la protección de los ciudadanos y con que la gestión de los asuntos del Estado tiene que hacerse de manera que se respeten, se protejan y se promuevan las libertades y los derechos. Y por eso hay un mínimo en todas las administraciones públicas, con independencia del color político de los gobiernos que las dirigen, pero hay un mínimo de estándares, de patrones que debe realizar esa administración y que, en mi modesta opinión, tienen que ver con lo que yo llamo la trilogía de la buena administración, que se refiere a la administración al servicio objetivo del interés general,
al servicio, porque la administración está para servir a la comunidad, para servir a los ciudadanos, no está para servir a los políticos, ni para servir al partido, ni para servir a los familiares, ni la clientela, por supuesto. Es una administración que sirve, pero que sirve objetivamente, es decir, que sirve desde las normas, desde los procedimientos y los principios del derecho, que hace un esfuerzo cada vez que tiene que motivar una decisión y que atiende los asuntos del interés general. Los asuntos del interés general que se pueden caracterizar como asuntos que tienen que estar concretos, que tienen que estar motivados, que tienen que estar inextinguiblemente vinculados a la protección, defensa y promoción de la dignidad humana y que tienen que estar participados. En este sentido, se pueden comprender, ya entro en la parte última de esta breve intervención, se pueden comprender mejor los derechos componentes, los derechos concretos que se derivan de este derecho que llamamos fundamental a la buena administración, derecho humano a la buena administración. Los tienen, está el elenco bien explicado en esta Carta Iberoamericana de los Derechos y los Deberes del Ciudadano en relación con la administración de 10 de octubre del año 2013. Y comienza con el primero de estos derechos, que es el derecho a la motivación de las actuaciones administrativas. Y dice, todas las actuaciones de la administración pública deben estar amparadas en razonamientos inteligibles para todo ciudadano, acreditándose la objetividad que preside su entero y completo quehacer. Claro, cuando hablamos del derecho a la buena administración, ordinariamente lo referimos al Poder Ejecutivo, pero también se debe predicar y proyectar sobre el Poder Legislativo y también sobre el Poder Judicial, porque son los tres poderes del Estado y porque los tres poderes del Estado tienen la obligación que se deriva de su inserción en el sistema democrático de la rendición de cuentas. Junto a este derecho a la motivación tenemos un segundo derecho que a mí me parece también muy importante, que es el derecho a la tutela administrativa efectiva. Solemos hacer muchas reflexiones sobre la tutela judicial efectiva, pero es que en el ámbito administrativo también los ciudadanos estamos regidos por la ley y por el derecho. Y además, como dicen las constituciones de nuestra cultura jurídica occidental, se reconoce el derecho a la tutela efectiva, prohibiéndose la indefensión. Y esto requiere nuevos planteamientos en relación con la autotutela y la heterotutela, y sobre todo con la autotutela administrativa, para ver cómo somos capaces de hacer conciliar la ejecutividad de los actos administrativos con el derecho a la tutela judicial efectiva. Y aquí, como ustedes saben, porque están en la jurisdicción, cobra especial significado toda la teoría y la práctica de las medidas cautelares que con el tiempo muchos países han tenido ya un significado mucho más abierto y más acorde con los principios constitucionales. Por supuesto que otro derecho que se deriva del derecho a la buena administración es el derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa y justa, de acuerdo con lo señalado y dictada en los plazos y términos que el procedimiento señale. Derecho a presentar por escrito de palabra peticiones de acuerdo con los que establezcan las legislaciones administrativas de aplicación en registros físicos o informáticos. Antes lo comentaba, derecho no a presentar documentos que ya obren en poder de la administración pública. Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar desfavorablemente. Derecho de participación en las actuaciones administrativas en que tengan interés a través de audiencias, sobre todo, y de informaciones públicas. Derecho a servicios públicos de interés de calidad, porque estos servicios de interés general, servicios públicos y servicios de interés general, tienen que estar evaluados permanentemente con indicadores objetivos y dar a conocer los resultados de la evaluación a sus usuarios. Derecho a formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento, a presentar quejas y reclamaciones, a conocer las evaluaciones de rendimiento de las unidades administrativas. El derecho de acceso a la información pública y de interés general, lo que supone que los expedientes estén ordenados, tratados con racionalidad en los archivos administrativos. Derecho a ser informado o asesorado en asuntos de interés general, ser tratado con cortesía y cordialidad, a conocer al responsable del procedimiento administrativo, a conocer el estado de los procedimientos administrativos que nos afectan, a ser notificado por escrito, esto de los términos y plazos establecidos, a participar en asociaciones, instituciones de usuarios, a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de las personas al servicio de la administración y los particulares que cumplan funciones administrativas de acuerdo con el ordenamiento jurídico respectivo. Es decir,
Hoy en día, en un tiempo en que, como ustedes comprueban a diario, la pandemia está interpelándonos sobre la vitalidad, sobre la intensidad de nuestras instituciones, de nuestros derechos, de nuestro sistema jurídico. Hemos comprobado, estamos comprobando cómo los países que tienen una buena administración han podido atender en mejores condiciones las prestaciones sanitarias que demandaba la resolución de los problemas derivados de la pandemia. Estamos viendo cómo este derecho humano a la buena administración es un derecho que yo llamo vehicular porque facilita el ejercicio de otros derechos sociales fundamentales, como puede ser el derecho, por supuesto, a la salud, pero también el derecho a la educación, que es uno de los derechos más importantes. El derecho a la buena administración está permitiéndonos replantear el sentido que ha tenido un derecho administrativo demasiado pendiente de un interés general tecnoestructural, en lugar de comprender el interés general como un concepto que se abre y que se define vinculado a la protección, promoción y defensa de los ciudadanos. Un derecho administrativo, termino, que cada vez más se nos presenta como un ordenamiento de protección, de defensa, de promoción de los derechos fundamentales de la persona y que poco a poco va incidiendo y va ayudando a que las autoridades públicas, los funcionarios de carrera, a través de esa formación permanente y esa educación continuada a la que tienen derecho, sean cada vez más conscientes de que cuando operan los poderes públicos, cuando realizan ese gran servicio objetivo al interés general, pueden y deben hacer realidad los objetivos de la Constitución. El derecho humano a la buena administración está ayudando sobremanera a que el Estado social y democrático de derecho, esta gran cláusula que se ha forjado con muchos sacrificios de muchas personas que han peleado por la democracia durante mucho tiempo, ahora nos interpela y nos plantea estos desafíos que tiene el derecho administrativo de este tiempo y que pasan por construir un derecho administrativo en sus categorías, conceptos e instituciones de protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales ocupa un lugar ahora estelar el derecho humano a la buena administración. Muchas gracias por su atención y les deseo el mayor de los éxitos en este encuentro regional de la jurisdicción contenciosa administrativa. Doctor Jaime, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Es un gusto tenerlo con nosotros.